Bien amigos, una semanita más, aquí estamos en nuestro rinconcito del fitness y la salud, en Activa Fisioterapia en Movimiento para el dorsal en Onda Cádiz Televisión. Bien, vamos a hablar esta semanita de aquellos otros factores que influyen o bien en la recuperación de una lesión o bien en el mantenimiento incluso del propio dolor, ¿vale? Cuando nos lesionamos o cuando estamos en proceso de recuperación, ¿vale? Esos otros factores es lo que el modelo actual médico se llama, pues reconoce como el modelo biopsicosocial. Una pequeña introducción, pues antiguamente el modelo médico por excelencia era el modelo estructuralista, en el que todo dolor estaba relacionado o tenía que estar relacionado con un daño estructural, es decir, con un daño de los tejidos, ¿no? Fuera de la índole que fuera. Hoy en día, pues ya sabemos que eso no ocurre tal que así, o no es 100% así, o no es todas las veces así, sino que el modelo que acepta ahora mismo, el modelo médico que se acepta ahora mismo científicamente hablando es el modelo biopsicosocial. Eso quiere decir que hay distintos factores que influyen o bien en el mantenimiento del dolor o bien también en la recuperación de una lesión, ¿vale? Durante ese proceso de readaptación y recuperación. Y estos factores, pues desglosamos el modelo biopsicosocial. La parte de bio sí haría referencia a lo biológico, a lo estructuralista, a los tejidos propiamente dicho. Evidentemente la parte de psico haría referencia a los factores psicológicos y la parte social pues haría referencia pues, a esos factores sociales, ¿no? de relaciones, etc. Estos dos últimos pues quizás es un aporte más personal, ¿no? Desde nuestro punto de vista no es que haya evidencia científica sobre esto, pero de lo que voy a decir ahora lo podríamos incluso aglutinar en lo emocional, ¿no? Es decir, no podemos separar lo emocional de lo psicológico y de lo social, de lo psicosocial. Entonces, estos factores es de los que podemos hablar, ¿no? Hoy. Hay que tenerlos en cuenta para saber que no todo modelo o no toda progresión en la recuperación de una lesión o bien en la desaparición del dolor es lineal, ¿bien? Esto hay que tenerlo en cuenta, pues el estado anímico de cada persona, de cada paciente, el proceso o circunstancias familiares, sociales en las que se encuentra en ese momento, pues van a influir en cómo evoluciona o bien su recuperación o bien su dolor, como hemos dicho antes. Entonces, como estábamos diciendo, volviendo, nuestro sistema, el cuerpo humano, no es un sistema lineal, es decir, no hace una gráfica en línea recta o bien en la recuperación de manera ascendente para que cada vez sea mejor la recuperación o bien en el dolor de manera descendente, es decir, que cada vez hay menos dolor, sino que el cuerpo humano o el sistema humano es un sistema circular, ¿vale? Entonces, como esto es así, pues no podemos pretender que toda evolución sea progresivamente lineal, ¿vale? Sino que vamos a tener gráficas en las que, si nos referimos al dolor, en vez de ir la gráfica descendiendo el dolor progresivamente, paulatinamente hacia abajo, lo que vamos a ver son cosas como estas en la gráfica, es decir, con continuos retrocesos, avanzadillas, vuelvo a retroceder, vuelvo a avanzar, muy progresivamente hasta que al final podemos neutralizarlo. Y teniendo en cuenta que incluso a veces también pues, nos tenemos que ayudar pues, de la farmacología y desde el punto de vista también del dolor persistente de otras terapias como la terapia psicológica, ¿vale? Es una parte fundamental cuando el dolor se convierte en un dolor persistente, que lo tengamos en cuenta, pero sí explicarle o hacerle ver al paciente que este modelo, esta curva de que no es una línea recta hacia abajo en lo que es la evolución del dolor, sino que vamos a encontrar retrocesos y avances, esto es normal. Pero se lo tenemos que dejar claro para que cuando estemos en estas fases de avance, el paciente no se venga arriba y pueda hacer cosas para las que todavía no está preparado, pero también para cuando tenemos esas fases de retroceso que el paciente emocionalmente no se venga abajo, ¿no? Que va a saber que va a volver a otra mejoría. También tenemos que tener en cuenta que la mejoría puede adquirir en la gráfica una fase de meseta, es decir, que puede haber una evolución muy rápida los primeros días a mejor, pero después quedarse como estancada. Eso también tenemos que tener en cuenta que puede ser normal, porque como hemos dicho, no somos un sistema lineal, es decir, no siempre 1 más 1 son 2, ¿vale? En lo referente al cuerpo humano.
Entonces tenemos que tener en cuenta estos aspectos para no desanimarnos. Otro factor muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de la recuperación y que también va muy ligado pues, al dolor es el sueño, es la calidad del sueño. Eso es otro de esos factores que entran dentro de esos psicosociales que hemos dicho. ¿Y por qué? Pues porque quizá el factor principal a nivel psicosocial sea el estrés, ¿no? Bueno, el estrés incluso biológico, ¿no? El estrés físico, el estrés emocional, todo el estrés va a influir y el sueño es un gran aliado para luchar contra ese estrés. Entonces, si nuestro paciente o incluso nuestro entrenador, incluso en entrenamiento, no hace falta ni que sea un dolor o una recuperación de lesión, sino incluso en rendimiento, si el sueño no es el adecuado, eso también va a influir, tanto para el rendimiento como para la recuperación del dolor o de una lesión. Cuando hablamos de sueño, no es tan importante la cantidad del sueño como la calidad del mismo. En todos los manuales, en cualquier estudio, pues sí, nos recomiendan entre esas 6-8 horas de sueño al día, pero sinceramente es preferible 6 horas de sueño con una gran calidad o con una buena calidad del sueño en la que realmente descansemos y nos reparemos, que 8-9 horas de sueño en la que el sueño no haya sido reparador. El sueño reparador fundamentalmente se produce en la última fase del sueño, ese que llamamos el sueño profundo. Para ello tenemos que pasar previamente por otras fases del sueño, ¿no? El sueño tiene varias fases, algunos autores hablan de 4, otros de 5, pero el sueño profundo se produce es la última. Suele ser la más corta también, no esperemos una fase, o suele ser corta, no esperemos una fase de sueño profundo muy larga. Algunos estudios nos hablan desde 20-30 minutos a como mucho hora y media, 2 horas de sueño profundo total a lo largo de la noche. Pero es que es realmente durante esa fase del sueño donde nuestro organismo aprovecha para recuperarse de todo el desgaste que ha tenido durante el día. Entonces, pues podemos acudir a los típicos consejos sobre el sueño, es decir, intentar acostumbrarnos a ir a dormir casi siempre a la misma hora, tener un ambiente de sueño realmente cálido, una habitación en la que no haya mucha luz, evitar las luces artificiales como las pantallas, ¿vale?, a la hora de irnos a dormir. Y nos puede ayudar mucho para aquellas personas que tienen problemas a la hora de conciliar el sueño, pues ejercicios de respiración, de los que ya hablaremos otro día, en otro momento, porque sí, la ciencia también ha conseguido demostrar que ejercicios de respiración previos a dormir, cuando ya estás acostado en la cama, van a inducir al sueño, porque nos van a facilitar esa entrada en ese estado de letargo que después pues va a hacer que nos quedemos dormidos. Bien. Pues bien, amigos, continuaremos otros días con estos ejercicios de respiración que los enseñaremos de manera práctica para que podáis hacerlo, pero hoy queríamos dar esa introducción un poquito más teórica a este modelo y que nos quede claro que tenemos esos factores psicosociales que no son los biológicos, de los que hemos hablado muchísimas veces a lo largo de estos 4 años y pico que llevamos en el programa. Pues esos factores hay que tenerlos en cuenta tanto para la evolución del dolor como para la recuperación o readaptación de la lesión. Sin más, nos despedimos. Un saludito, hasta la semana que viene.